Hola, buen día, mi nombre es René Espinosa, yo soy fonoaudiólogo y el día de hoy quiero hablarles sobre un tipo de evaluación auditiva que podemos aplicar de manera simple en la consulta, que está dentro de la evaluación auditiva generales, pero que esta se caracteriza por ser de un bajo costo, ¿ya? Esta es la acumetría instrumental, ¿ya? O también llamada prueba de diapasones, ¿ya? Que son estos elementos que encontramos acá. Bueno, estas pruebas de acumetría instrumental es realizada con diapasones claramente, y los diapasones son estos elementos que están constituidos por diferentes materiales, habitualmente aleaciones de magnesio, acero, otros también de aluminio, y constan de un mango y dos ramas que son las que van a generar la vibración y por ende a producir un tono que es de carácter puro, ¿ya? O sea, cuando está bien estimulado el diapasón, va a generar un sonido que es un tono puro, sin distorsión mayor. Son útiles para hacer evaluaciones de las frecuencias medias y graves, ¿ya? No así como las frecuencias agudas, porque en general los diapasones que se utilizan están entre un rango de entre los 128, 125 Hz a los 4096 Hz aproximadamente. Eso va a depender del tipo de diapasones con los que contemos. Las consideraciones importantes son que el diapasón va a emitir una intensidad máxima de alrededor de 40 decibeles. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si una paciente, un usuario, presenta una hipoacusia de grado severo, grado profundo, lo más probable es que no podamos realizar una evaluación, ¿ya? Si el paciente no es capaz de escuchar el sonido del diapasón que estamos emitiendo, entonces podríamos sospechar de que su pérdida auditiva supera los 40 decibeles, ¿ya? Entonces, ojo que esto nos ayuda a poder realizar un primer diagnóstico o a poder tener alguna hipótesis de cuál sería su real grado de pérdida auditiva o tener una aproximación con el tipo de hipoacusia que presenta. ¿Cuáles son los como objetivos o la utilidad clínica que tiene la acumetría instrumental? Bueno, establece niveles comparativos de la audición. También nos podría orientar a cuál es dónde se encuentra la lesión, o sea, a nivel una orientación topográfica de cuál es el tipo de patología que el paciente podría tener, patología auditiva. Permite también hacer un diagnóstico diferencial entre dos tipos de hipoacusia. También nos podría ayudar en algunos casos, cuando hay usuarios o pacientes que son simuladores o que están ¿no es cierto?, simulando algún tipo de pérdida auditiva. Y también permite confirmar o rechazar la validez de algún trabajo audiométrico o alguna evaluación auditiva que se haya hecho previamente, por ejemplo. Entonces, dentro de los tipos de evaluaciones más conocidas tenemos la prueba de Rine, donde se estimula el oído tanto por vía aérea como por vía ósea. Entonces, lo que vamos a hacer con el diapasón es hacerlo vibrar. Esto va a generar un sonido y vamos a colocar entonces en esta posición frente a nuestro pabellón auricular y pedir al paciente si escucha este sonido, ¿no es cierto? Y luego lo vamos a comparar en esto mismo, haciéndolo vibrar, pero colocando entonces la base del diapasón en la mastoide, o sea, en la parte trasera de la oreja, donde tenemos el hueso mastoide, y también le vamos a pedir al paciente que escuche y que nos indique si es que escucha o no. ¿Cuál es la idea de esta prueba? Es saber si el paciente es capaz de escuchar más fuerte o si escucha igual el sonido por vía aérea o por vía ósea. Y frente a eso tenemos una notación que es bastante sencilla. Cuando el paciente escucha más por la vía aérea que por la vía ósea, en este caso se anota como un RINE positivo, ¿ya? O el tiempo de duración también se establece en que se escucha más tiempo por la vía aérea o por la vía ósea, ¿ya? Y en el caso de que el sonido sea escuchado mejor por vía ósea, la anotación entonces sería RINE negativo, ¿ya? Entonces tenemos RINE positivo, RINE negativo. Y otros tipos de anotaciones también que se pueden establecer son un falso RINE negativo, cuando en realidad la respuesta corresponde a una audición del oído contrario por vía ósea, o un RINE positivo que esté acortado o un RINE negativo que esté acortado. Esos serían como los tipos de anotaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto?
En general, lo normal es que una persona con una audición dentro de un rango normal debería escuchar el diapasón entonces más fuerte o por más tiempo por vía aérea que por vía ósea, ¿ya? Entonces, un rine positivo en ambos oídos nos estaría indicando que probablemente exista una audición normal, entre comillas. Recuerden que con el diapasón sabemos que el paciente escucha en 40 o mejor que 40 decibeles, y si el paciente, por ejemplo, escuchara en 30 decibeles, eso sería una pérdida auditiva leve, ¿no es cierto? Y no sería audición normal. Pero lo normal entonces es que una persona con un rango auditivo dentro de un rango habitual escucharía entonces más por vía aérea que por vía ósea. Eso es lo normal. Luego tenemos las patologías que son conductivas, en el cual cuando hay una alteración de la anatomía o de alguna alteración a nivel de oído externo o oído medio, por lo tanto hay una obstrucción en el paso del sonido, lo que el paciente respondería es que al colocar el diapasón en la mastoide escucharía más fuerte o por más tiempo a través de mastoide. Eso sería un reino negativo y en general eso está asociado a una hipoacusia de conducción, ¿sí? Y luego otro tipo de interpretación con el rine positivo es que el paciente, si escucha más por vía aérea que por vía ósea, podríamos estar en presencia entonces de una hipoacusia sensorineural. Entonces, por sí sola la prueba de rine no nos permite determinar si es que esto es una audición normal o existe algún grado de pérdida auditiva, pero más adelante nosotros vamos a ver ahora que existe también una prueba que se llama prueba de Weber, en el cual utilizamos el mismo diapasón y colocamos entonces el diapasón ya sea en el vértex, enfrente, en el punto nasal, ¿no es cierto?, o en los maxilares superiores, y le pedimos al paciente que pueda identificar si es que el sonido lo escucha más en el oído derecho, por ejemplo, o en el oído izquierdo. Lo que hacemos entonces es, en el protocolo de audiograma, vamos a tener un recuadro que va a estar indicado como prueba de Weber, y lo que hacemos es que si el paciente nos dice que escucha más por el oído derecho, marcamos una línea roja entonces en dirección al oído derecho, o una línea azul en dirección al oído izquierdo, dependiendo cuál sea lo que el paciente nos determine, ¿ya? Lateraliza hacia oído derecho o hacia oído izquierdo. O podría ser también que el paciente nos diga que escucha exactamente igual por ambos lados. En ese caso se hace línea hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Eso estaría indicando que el paciente no lateraliza o lateraliza de igual forma. ¿Qué significa eso? Si el paciente escucha en ambos oídos de igual manera, lo que podría estar indicando es que es una audición normal, ¿no es cierto? O que podría encontrarse una hipoacusia sensorineural de tipo simétrica, ¿ya? O sea, ambos oídos con el mismo grado de pérdida auditiva, ¿ya? Si lateraliza más hacia un oído, por ejemplo el oído derecho, podría indicar entonces que tiene una hipoacusia de conducción en ese oído derecho, ¿ya? Si hay una lateralización hacia el oído izquierdo, se podría indicar, por ejemplo, que el paciente tiene una hipoacusia sensorineural mayor en el oído derecho que en el oído izquierdo, ¿ya? La verdad es que si comparamos entonces los resultados de la prueba de Rine con Weber, podríamos tener ya un acercamiento hacia el paciente, entonces se encuentra frente a una hipoacusia de tipo sensorial, de hipoacusia de conducción, o este paciente tendría una audición normal. Para finalizar, colocaremos un ejemplo. Si en la prueba de Rine, eventualmente mi paciente me dice, por ejemplo, que al colocarse el diapasón en el oído derecho escucha mejor por vía ósea, en el oído izquierdo escucha mejor por vía aérea, eso sería rine negativo en el oído derecho, rine positivo en el oído izquierdo, y luego en la prueba de Weber dice el paciente al colocar el diapasón que escucha más fuerte por su oído derecho, eso me estaría confirmando entonces que tenemos una hipoacusia conductiva en el oído derecho y que probablemente el oído izquierdo se encuentre dentro de los rangos normales. Eso, que esté muy bien.